La empresa encuestadora Datum ha ingresado en el terreno de la futurología, en el resbaladizo terreno de la futurología política, y ha lanzado la primera encuesta presidencial de cara al año 2016. Imagínate. Y sí, pues, pero los datos no dejan de ser interesantes, ¿no? Por primera vez, según esta encuesta, 2 mujeres estarían más cerca de llegar a Palacio de Gobierno y ceñirse la banda presidencial. Si las elecciones generales de 2016 fuesen mañana, Keiko Fujimori y Nadine Heredia pasarían a la segunda vuelta. Keiko con 31% y Nadine con 22%. Luego Toledo con 16%, Alan García con 6% y Pedro Pablo Kuczynski con 1%. Muy bien. Amigos, estamos con José Luis Castillejos. Él es mexicano de nacimiento, periodista y corresponsal de prensa internacional. Es además un estudioso del problema del narcotráfico en su país, en México. Todos somos conscientes que es un gravísimo problema por el que está atravesando México hoy día. Buenas noches y muchas gracias por venir. Yo pido la palabra. Quiero comenzar con una pregunta muy concreta. A ver, en México, entre diciembre del 2006 y enero del 2012, han muerto alrededor de 60.000 personas por vía de ejecuciones y enfrentamientos entre bandas rivales. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia y qué tan lejos estamos nosotros como país de acercarnos a esa realidad? Se podría dar el llamado fenómeno espejo en determinado momento acá en Perú, o sea, no es lejano. Ya de hecho los cárteles de la droga, que son 8 grupos que hay en México con mucho poder económico, mueven anualmente un promedio de 39.000 millones de dólares, lo cual significa casi el PBI peruano, poco más o menos por ahí. Y esto se están ya yéndose hacia la parte, ya entraron a Centroamérica, están en Guatemala, ya incluso el gobierno guatemalteco de Álvaro Colón ha implementado ya medidas de seguridad para poner al grupo de élite caiviles y evitar que estos penetren. De hecho ya están en la zona de Cobán. ¿Qué va a pasar a mediano plazo en Perú? Yo lo he alertado en otras ocasiones que eso se puede dar el fenómeno a mediano plazo. Estamos hablando de un promedio de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque en la medida en que el gobierno mexicano presione a estos 8 carteles de la droga, se va a generar este fenómeno en la parte sur. O sea, como nos pasó un poco con México después del Plan Colombia de ayuda de Estados Unidos, que empezó los cultivos y la elaboración de la droga empezó a venirse para el Perú, digamos. Efectivamente, sí, se empiezan a replegar. Además, aquí debe haber una especie de combate multinacional. Esa es la percepción, es lo que yo sugeriría. Porque no puede ser que hay una especie de doble moral en Estados Unidos. Por un lado, consumen la droga, nos están enviando las armas a México. ¿Y qué está pasando con Perú? Aquí tiene que haber un esfuerzo tripartito, en este caso con los países productores, los países consumidores y los países de paso como es de México. Y estamos hablando de 8 organizaciones armadas. ¿Cómo se inicia este fenómeno? Se inicia el 11 de diciembre del 2006 cuando el gobierno federal del presidente Felipe Calderón decide combatir al narcotráfico en la zona de Michoacán. Habían 500 muertes más o menos y después él decide combatir, pero empiezan a moverse los grupos. El grupo de los Zetas con el cártel del Golfo se dividen, hay una división y empiezan ellos a tomar territorio. Ahora los Zetas están por todo el país rivalizando con el cártel del Golfo, con el cártel de Sinaloa, con la gente que está en la línea, en la parte norte, con la familia michoacana. Entonces ya es un desorden total. Y ahora tenemos un problema que se han infiltrado mucho estos cárteles de la droga en las policías, en las corporaciones policiales. Se detectó hace muchos años que incluso el SAR antidroga mexicano estaba comprado por el narcotráfico. Entonces a ese grado se ha llegado de ¿Cómo es que México ha derivado en esta gravísima situación? ¿Cómo ha sido este proceso? Se inicia, como le repito, el 11 de diciembre, cuando el presidente declara la guerra, y entonces... Pero él declara la guerra porque ya existía. Porque existía un fenómeno. Claro. Ahora, si vamos un poco más atrás, ¿por qué antes no se conocía? Las autoridades se hacían los locos. Tengo entendido que habían cosas a valores entendidos, o sea, habían acuerdos soterrados, y después cuando ya Felipe Calderón decide tomar al toro por las astas, es cuando sale explota el fenómeno. Y es allí donde arranca. Entonces lanzan a 30.000 hombres prácticamente para combatir al narcotráfico, y están rivalizando y están con un poder de fuego impresionantes los narcotraficantes. Estamos hablando de 39.000 millones de dólares que mueve la industria del narcotráfico. Y este combate
¿Qué ha ocasionado? Ha ocasionado que la economía que estaba narcotizada en México, pues empieza a sentir también un impacto. Si uno va a la parte sur, a Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, va uno a detectar que hay una especie de depresión económica. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, la gente influencia del vivía narcotráfico era ahí muy claro. muy importante. Ahora, ¿qué está pasando con la droga? La droga gran parte de la droga ya no sale hacia Centroamérica y México. Se está yendo a Estados Unidos vía Perú, Argentina, y de ahí se va a Sudáfrica, y la mafia italiana la está metiendo a Estados Unidos. Si un kilo de droga vale $5,000, por ejemplo, puede ser en el mercado centroamericano o peruano, ya en el mercado de Estados Unidos puede valer, en la frontera con Estados Unidos, 60,000, y cruzando de acuerdo al código postal, o sea, la ubicación territorial, ya el precio varía, ¿no? Puede llegar hasta los $130,000 el kilogramos. Con un kilo de droga peruana se pueden hacer 5 cortes. Hacen 5 kilos, o sea, y esto es un fenómeno que está creciendo. Y Estados Unidos, que es efectivamente país consumidor y que tiene unos enormes gastos para combatir la drogadicción y el narcotráfico dentro de su país, ¿con cuánto contribuye? Aquí en el Perú el promedio es de entre 60 y 80 millones de dólares al año, ¿no? Sí, es una cifra. Y ahí en México más o menos, ¿de qué orden es? Póngale 5 tantos más que lo que da en Perú, lo cual es mínimo comparado con todo el fenómeno. En México tenemos la organización de los Arellano Félix, el cártel de los Zetas, está el cártel de Sinaloa, la organización de los Arellano, de los Carrillo Fuentes, el cártel del Golfo, la familia michoacana, los Caballeros Templarios y el cártel independiente de Acapulco. Aparte ahora ya está Veracruz. Los caballeros templarios. Sí. Entonces, y ahora tenemos el tema de las ejecuciones extrajudiciales, esas cosas aberrantes que se dan. La semana pasada aparecieron 9 personas muertas colgadas de un puente, ¿no? Así es, pero esta situación de los crímenes, de la gente que los decapitan, es una cosa recurrente, cotidiana. ¿Y esos que los matan son de los cárteles competidores o gente de la ley, digamos, que los está persiguiendo? No, son competidores en esta disputa territorial, en esta disputa por tener la hegemonía de los territorios del narcotráfico, se están matando entre ellos. O sea, se dan casos bueno, hay un blog que se llama el blog del narco, donde uno lo visita y ahí se ve de manera descarnada cómo a militares, cuando los narcos agarran a militares, los capturan, los ejecutan, los destazan, los torturan y con sierras les quitan los... Dime una cosa, ¿cuánto ha avanzado México en esta lucha? ¿Van ganando o van perdiendo? Bueno, hay la pérdida. Se calcula que al cierre del gobierno de Calderón va a llegar más o menos 55,000 a 60,000 personas, los cálculos de los fallecidos, y los costos sociales son porque aquí no estamos contando los más de 5,000 desaparecidos que hay en México. O sea, aparte no estamos contando el costo social de los huérfanos, viudas. Claro. Entonces hay una enorme sangría, son miles de millones de dólares que se están perdiendo. Se han perdido en las Fuerzas Armadas también a muchos hombres, y si la pregunta es, ¿se está ganando? Yo pienso que el gobierno ha dado ese paso de no negociar un acuerdo soterrado con el narcotráfico, como alguien lo sugirió, de no legalizar la droga, que es un principio también, no se puede legalizar en un territorio como el mexicano, y creo que tampoco es válido para muchos países, y se está avanzando. Creo que hay una conciencia social y nacional de que se debe acabar el narcotráfico, y la vía pasa por pues por fortalecer a los cuerpos policiales y darle mayor presupuesto a los... Otra pregunta muy concreta. El 1 de julio tienen ustedes elecciones presidenciales. Todo indica que el candidato del PRI va a ser el próximo presidente. Ahora, ¿el PRI cambiaría la política de lucha contra las drogas que ha implementado Felipe Calderón? Siento que va a ser una especie de rearticulación, y supongo que allí habrá una especie de, no pactos, no acuerdos abiertos, pero habrá por lo menos una especie de repliegue del narcotráfico al no haber un ataque ya muy abierto de las Fuerzas Armadas. Creo que el tema debe estar en manos del sector policial más que del sector militar. Entonces, pero el militarizar la sociedad ha tenido un costo muy elevado, de muchos golpes al gobierno, muchas críticas, y creo que el gobierno está haciendo muchas cosas para poder terminar bien el mandato, ¿no? Te está pasando un poquito lo que nos pasa a nosotros. Rafael. De acuerdo. Bueno, yo creo que es importante que tengamos en mente esta experiencia de México para que en el Perú no se replique. No se replique allá, ¿no? Así es. Tenemos que irnos para presentar un simpático video que te invitamos a verlo con nosotros. Gracias. José Luis, muchísimas gracias por tu información y por tu asistencia.
Sí, tenemos preparado para terminar la semana, teniendo en cuenta que el domingo es el Día de la Madre, van a ver ustedes este video que realmente constituye un homenaje a una madre ejemplar como la que van a ver y como la que hay, por cierto, millones en el mundo. Terminamos con ese video y nos despedimos. Primero un corte y viene el video. Encima corte primero, bueno, ok, muy bien.